El día de hoy hablaremos sobre una mujer que marcó historia en nuestra capital. Con su encanto, belleza y talento, lograba poner de cabeza a todo hombre que la veía pasar por las calles de Lima en la época del virreinato. Me encuentro en la Alameda de los Descalzos, uno de los lugares donde pasó sus últimos días. Así es, el día de hoy hablaremos sobre Micaela Villegas, más conocida como La Perricholi. La historia de esta mujer ha sido inspiración de series, películas e incluso hasta óperas. Y no solo aquí en Perú, sino también en muchas partes del mundo. Ella se hizo conocida por ser la amante del virrey Amat y Junyent, uno de los hombres más poderosos de aquella época. La Perricholi era una mujer capaz de conseguir todo lo que se proponía sin importar nada. Mi nombre es Olga Soto y bienvenidos a su programa La Ciudad y sus historias. Siempre en Lima se han intentado crear o recrear mitos o tradiciones que dignifiquen a los pobladores, tantos hombres como mujeres. Y la Perricholi es uno de esos casos, ¿no? Es un caso aparte porque ha sido una persona que vino de abajo y que gracias a su talento como actriz, a su talento como persona típica limeña de esa época, o sea, coqueta, buscando siempre mejorar, salió adelante. En 1746, Lima y Callao soportaron un terremoto seguido de un maremoto, destruyendo gran parte de la capital, dejando miles de muertos y construcciones dañadas. Para ese entonces, el virrey José Antonio Manso de Velasco inició la reconstrucción de la ciudad. Después de 2 años, cuando Lima aún seguía recuperándose de aquella tragedia, un 28 de septiembre de 1748, Joseph Villegas, un capitán arequipeño, y la limeña Teresa Hurtado de Mendoza traen al mundo a Micaela Villegas, más conocida en la actualidad como La Perricholi. Algunas fuentes revelan que ella habría sido bautizada en la iglesia San Sebastián, ubicada en la ciudad de Lima. Si hablamos de la Perricholi, habría que separar 2 Perricholis. La Perricholi inventada por la literatura de esa época, costumbrista, hasta romántica, y la Perricholi real. En este caso vamos a hablar sobre la Perricholi real, de carne y hueso, que según cuentan las cartas que dejó, sus papeles de nacimiento, testamento, nace en Lima exactamente el 28 de septiembre de 1748. Es la mayor de 6 hermanos, es hija de un comerciante arequipeño que se llamó Joseph Villegas y de una dama limeña de clase media que se llamó María Hurtado de Mendoza. José Antonio de la Valle llamó a la Perricholi la personificación completa de la limeña genuina del siglo XVIII. Ricardo Palma, en su tradición Genialidades de la Perricholi, dio la versión que Micaela había nacido en Huánuco, en el pequeño y bello caserío de Tumayquichua. Esto pertenecería más a la tradición que a la realidad. Se han tejido un montón de historias en torno a ella. Se han tejido historias de que estuvo con varias personas, o de que estuvo solamente con el virrey Amat, ¿no? Y todo esto. Sin embargo, siempre los escritores suelen inventar o hasta exagerar estos temas para que sus libros vendan más, a veces, ¿no? Para que sus libros tengan más cabida. Por ejemplo, Ricardo Palma cuenta que la Perricholi nace en Tumayquichua, en Huánuco, ¿no? Cosa que según se ha visto en las actas de nacimiento y en su testamento no es tan cierto, porque según cuentan, la Perricholi misma asegura que nació en Lima, que no nació en Huánuco, que ella nació en Lima, vivió en Lima y que murió en Lima. Sin embargo, Palma, seguro por darle a sus libros cierto tono de misterio, le puso también que nació en Huánuco. El terremoto del año de 1746 dejó profundamente en la ruina a muchas familias limeñas. Para ese entonces, los Villegas Hurtado de Mendoza se declararon en bancarrota. Quiere decir que en la infancia de Micaela hubo apuros económicos y esto empeoró con la muerte de Joseph Villegas, padre de Micaela.
Y sucede que exactamente en el año 1746 ocurre un terremoto en Lima. Entonces las casas de material, digámoslo así, material viejo empezaron a derrumbarse, y también se derrumbaron parte de las casas de la Perricholi y de su familia. Entonces la familia de Miquita Villegas empieza a estar en decadencia económica, y esto se acrecienta cuando el padre Joseph fallece. Cuando fallece Joseph, la familia quedó casi en quiebra. Entonces los hijos de María, Hurtado de Mendoza, tuvieron que empezar a trabajar de todas las formas que vieron posible. Su hermano varón fue cigarrero, y Micaela Villegas empezó a hacer sus pininos en un corral de comedias. En esa época en Lima estaba en boga mucho el teatro de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, que era un teatro que mezclaba a veces el drama, a veces la comedia o cuadros costumbristas de la época. Entonces lo que hace la Perricholi de muy niña, adolescente, a la edad de 14 años, incluso menos, hasta 13 años, es empezar a actuar, empezar a hacer ciertos papeles secundarios en obras de teatro limeñas, pero que gracias a su don para el histrionismo le estaban trayendo muchos seguidores. Para que la familia Villegas saliera de la situación económica en la que se encontraban, Micaela se dedicó a la comedia. Desde muy joven, este oficio no era bien visto en aquella época prejuiciosa de la sociedad virreinal, ya que una mujer que practicaba ese oficio se hacía indigna del comercio de las señoras. Desde pequeña a Micaela le fascinaba el teatro. Aquel talento innato fue lo que llamaba la atención de todos los espectadores que la observaban en escena. Y fue con su pasión, la actuación, lo que la hizo brillar. Y al regresar, esto es lo que veremos en La Ciudad y sus historias. Y continuamos con el programa La Ciudad y sus historias. En 1761 llegó al Perú un nuevo virrey de España, Manuel Amat y Junyent. Sería el sucesor de Manso de Velasco. Su llegada hizo que el ambiente teatral de Lima mejorara después del terremoto de 1746. El virrey era conocido por tener un carácter fuerte y ser hábil en las guerras, pero también era amante de las artes escénicas, y es por ello que empezó a mejorar los escenarios teatrales. En el año 1761 llega a Perú el virrey Amat de Junyent. Este Amat de Junyent fue un militar español, fue catalán, y él antes de llegar a Perú estuvo en Chile, estuvo en una suerte de como comandante de la Capitanía de Chile, empezó a hacer ciertas obras, empezó a dirigir ciertas peleas, ciertas batallas en Chile, y luego es nombrado virrey y viene a Lima, viene a Perú. Cuando el virrey Amat llega al Perú, Micaela a sus 13 años inicia su carrera como actriz. Fue en 1777 donde probablemente ocurrió el primer encuentro entre el virrey y Micaela durante una de las tantas concurrencias de Amat al corral de comedias. Él tendría 63 años y ella 19. Micaela era una actriz secundaria, pero dueña de un carisma y una gracia singular para actuar y cantar. Fue eso lo que le llamó la atención del virrey e hipnotizó. Y ella, siendo de un nivel social popular, no podía negarse al cortejo del virrey. En Perú se cuenta que este virrey era una persona muy aficionada al teatro. Le encantaba mucho ver obras, leer teatro, y tanto así que él llega a Perú y se cuenta que gracias a su poder económico hace que el teatro de Lima de esa época surja, porque el teatro estuvo en escombros, no habían tal vez muchos actores. Y lo que hace Amat de Junyent es que con su poder económico, su poder de autoridad española en el Perú, levanta de las cenizas estos corrales de comedia, y justamente se cuenta que en 1767, en una obra donde la Perricholi estaba actuando, se conocen, ¿no? Se conocen tanto el virrey como esta Perricholi, y se cuenta que la Perricholi en ese momento tendría pues 19 años o 20 años, y que el virrey Amat ya tenía algo de 69 años, ¿no? Estaba llegando casi ya
a los 70. Entonces se conoce con la Perricholi, él queda deslumbrado por esta persona que, según cuentan algunas historias, era hermosa, tenía un cuerpo fino y también era agraciada y tenía mucha coquetería. Y entonces el virrey Amat le invita pues a sus aposentos, conversan, se hacen más amigos y con el paso del tiempo se vuelven enamorados. Después de todos los cortejos que Amat le hacía a Micaela, se hicieron amantes. Fue en ese momento donde Micaela dejó de ser una simple actriz secundaria y empezó a robarse las miradas de las personas de la nobleza y del pueblo. Ella logró subir de estatus al ser la amante del virrey más poderoso de Lima. Lo curioso de esto es que ellos nunca ocultaron su romance. Sin desparpajos se iban o se paseaban por todo Lima en carruajes, hacían vox populi de su romance en todo Lima. Toda la sociedad de esa Lima que era conservadora, que era un poco pacata, como que se deslumbraban de este romance. Algunos se escandalizaban, pero a ellos les importaba pues un rábano, porque ellos igual se paseaban por todo Lima en carruajes, iban a bailes, a festivales, a danzas. Este rápido ascenso, poco creíble para una cómica, provocó la envidia y críticas de la élite limeña, ya que el estilo de Micaela fuera aparentemente de una joven vulgar, coloquial y transgresora. El virrey, a pesar de mostrarse asombrado por la coquetería y talento de Micaela, gozó siempre de una bien ganada fama de mujeriego. Me parece también importante hablar el por qué la Perricholi era tan mal juzgada en esa época. Y es porque cuando ella se pone a trabajar como actriz, que en esa época ser actriz era mal visto. Estaba visto hasta como ser algo peor que una prostituta, ¿no? Estaba muy mal visto ser actriz porque se contaba que las actrices tenían pues una vida licenciosa, una vida muy lujuriosa. Es más, la Perricholi, cuando se vuelve actriz, ella vive en la avenida Tacna, cuadra 5, que en esa época se llama la calle del Huevo, ese fue el nombre de la calle, y que en esa calle vivían muchos actores y actrices, y que se cuenta pues, que era un lugar que era como un lupanar, ¿no? Las personas de mal vivir, actores vivían en ese espacio, y como también vivía ahí se le asociaba con esas personas que supuestamente eran lujuriosas, ¿no? Y malas. En 1771, al inaugurarse la iglesia de las Nazarenas, se dice que al virrey Amat le gustaba mirar a las mujeres que se encontraban en puertas y balcones para saber cuál era la más bonita. Hasta incluso mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo eran llevadas ante el virrey para entretenerlo. En la ciudad de los Reyes, el romance entre el virrey y la joven, mujer de 19 años, era un tema que no se dejaba de hablar por las calles. Su relación fue tan intensa que él iba a verla siempre a los teatros y ella se dejaba ver en el palacio. Miquita, tal como le decía su virrey, era dueña de un carácter fuerte, imponente y una personalidad única. No quiso mantener el romance a ocultas, forzando al virrey que la dejara ser vista como su acompañante a cualquier sitio donde el virrey pasare. El virrey y Miquita frecuentaban ir a Miraflores. Antiguamente ellos se encontraban en el Cerro de la Arena, actualmente cerca a lo que es hoy el Parque del Amor. Allí ambos hacían picnics y cantaban. Y Micaela, para enamorar más a su virrey, aparte del talento que tenía, sabía tocar muy bien la guitarra. Durante su nueva etapa como actriz, la Perricholi vivió en la calle del Huevo, en el barrio de San Marcelo, hoy quinta cuadra de la avenida Tacna. Fue allí donde tenían sus encuentros el virrey y la Villegas. Producto de su amor, vino al mundo Manuel Amat y Villegas, nacido en 1770. Se dice que fue en la quinta presa donde la Perricholi y el virrey tenían sus encuentros carnales, pero el verdadero lugar de aquellos encuentros fue en la quinta Prado, en Barrios Altos, conocida como El Rincón, y otro fue en la Alameda de los Descalzos. Y en estos amoríos se cuenta que en el año 1770 tuvieron un hijo que se llamó Manuel Amat
Villegas, ¿no? Que con el tiempo sería ya un patriota que apoyaría la causa de San Martín. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias. Y continuamos con el programa La ciudad y sus historias. Ricardo Palma tiene una tradición que se llama Genialidades de la Perricholi. Es en esa tradición donde Ricardo Palma asegura que no era tan agraciada físicamente, sino que lo que endulzaba de la figura de la Perricholi era su carácter, ¿no? Era su simpatía, era su coquetería. Es por eso que varios estudiosos aseguran que la Perricholi era la imagen viva de la limeña de esa época, ¿no? Esa limeña como la tapada limeña, que era coqueta, que usaba una saya y un manto para que cubra su rostro y dé ese aire de misterio a los hombres. Entonces se cuenta que la Perricholi era la figura máxima de esa limeña coqueta del siglo XVIII, siglo XIX. Es el mismo Palma quien cuenta que la Perricholi pudo haber nacido en Tumayquichua, en Huánuco. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Palma supo que la Perricholi nace en Huánuco? Porque si vemos, Palma nace en 1833, nace mucho después que muere la Perricholi. Palma cuenta que él llegó a oír o a leer o a conversar con ancianos que vivieron en la época de la Perricholi y que estos ancianos le contaron que nació en Huánuco. Sin embargo, fuentes históricas que se cotejaron después vieron que es un dato erróneo, que la Perricholi nace en Lima, que ella exactamente radicó toda su vida en Lima. Sobre el aspecto físico de la Perricholi casi no existen referencias. Ricardo Palma menciona que era de cuerpo pequeño y algo grueso. Sus movimientos eran llenos de vivacidad. Su rostro oval y de un moreno pálido lucía no pocas caracañas u hoyitos de viruelas, que ella disimulaba diestramente con los primores del tocador. Sus ojos eran pequeños, negros como el chorolque y animadísimos. Profusa su cabellera y sus pies y manos microscópicos. Su nariz nada tenía de bien formada, pues era de la que los criollos llamaban ñatas. Cuello bien contorneado, hombros incitantes y seno turgente. Con tal mezcla de perfecciones e incorrecciones podía pasar hoy mismo por bien laminada o buena moza. Así nos la retractó hace ya fecha un imparcial y prosaico anciano que alcanzó a conocerla en sus tiempos de esplendor. Se cuenta mucho sobre el nombre de la Perricholi, ¿no? Exactamente no se tiene un dato exacto de por qué se llamó Perricholi. Se cuentan varias hipótesis. Se cuenta entre ellas, por ejemplo, que el virrey Amat era catalán, no pronunciaba muy bien el español y que solía decir Petit Choli, que vendría a ser así como mi joya bonita o mi hermosa joya. O también decían que le decía Petit Choli, o sea, mi cholita o mi pequeña chola. Sin embargo, estudiosos como Luis Alberto Sánchez o Ricardo Palma dijeron al final que lo que sucedió fue que en una pelea que tuvieron tanto ella como el virrey pues se enojó, encolerizado, le gritó perra chola. Pero como era catalán y se cuenta que tenía pocos dientes en la boca, no pudo pronunciar bien la palabra perra chola y lo dijo perricholi. Entonces los limeños se enteraron de eso, pues sí fue ya como que el chisme de la época, ¿no? Era ya la Perricholi. No era Micaela Villegas, no era Miquita Villegas, no era Mariquita Villegas, era la Perricholi ya. Y es más, la Perricholi misma usó ese nombre como una especie de seudónimo de su oficio de actriz. Nunca se avergonzó de que la llamaran Perricholi. Y estuvo orgullosa de eso y construyó una suerte de mito en base a ese nombre. Se dice que el nombre de la Perricholi se debe porque en una discusión a altas horas de la noche estalló un pleito de alcoba en la quinta del Prado a razón de una terca sed de Micaela, quien no dejó de reclamarle a Amat una garrafa de agua. Y el virrey enfurecido le gritó diciéndole: «Tú no eres más que una desgraciada Perricholi, una Perricholi, eso es lo que eres tú». Luis Alberto Sánchez dice lo siguiente: ahora algunos aficionados a adorar la píldora, entre ellos el fino escritor boliviano Adolfo Gustavo Otero, pretenden que el dicho de Amat fue pretixol o
Petit Sol, que en catalán significa dije, alhaja o joya, o Petit Choli, que en francés equivaldría a cholita. Y agregó por mi cuenta que un inglés podía traducir Pretty Shoal, o sea, chola bonita. A pesar que este sobrenombre era utilizado por algunos limeños para burlarse de Micaela, ella hizo que el apodo de la Perricholi se hiciera popular, ya que lo utilizaría como nombre artístico, el cual con el tiempo fue un símbolo de respeto, marcando así su fama y leyenda, conocida en la actualidad como la Perricholi. En el año 1776, luego de una larga gestión administrativa, el virrey tuvo que viajar a España. Ante esto, los demás integrantes del virreinato consideraron su gestión como una de las mejores de la época. Recordemos que aquel entonces Lima atravesaba por una dura reconstrucción luego del terremoto de 1746. A pesar de ello, el virrey no se libró de las serias acusaciones sobre un posible derroche fiscal. Ante esto, sus enemigos no dudaron en atacarlo. Después de 15 años de gobierno del virrey Amat, él fue retirado y tenía que rendir cuentas de la opinión pública y a la metrópolis española. Aparecieron unos plafentos anónimos en los cuales criticaban su gestión. En uno de ellos aparece en el año de 1776, llamado El drama de los Palangas. Veterano y Bisoño, ambos criticaban la vida personal y pública del virrey. En uno de ellos también aludían infaltablemente a la querida del virrey, Micaela Villegas, la Perricholi. Fue prácticamente destruida dentro de esos documentos, dejando su dignidad por los suelos, hasta incluso llamándola meretriz, pero a pesar de ello resaltaban su calidad como actriz. El contexto en donde se desarrolla la vida de la Perricholi y sus amores con Amat y Juliet es un contexto internacional en donde España estaba que perdía sus poderes sobre América, y entonces Amat tenía la tarea importante de hacer que se vuelva o que España vuelva a tener el poder económico y político en todas sus regiones de América en este caso. Se cuenta que Amat y Juliet, cuando llegó a Lima, se encargó de hacer varias construcciones para que se mantenga este poderío español en Perú, en Lima, pero Amat y Juliet no cumplió de modo satisfactorio su tarea, porque se cuenta que era una persona que era adicta a la carne, que era muy mujeriego, que solía estar con varias mujeres. Se cuenta que él llamaba a sus aposentos a que le trajeran las mujeres, ¿no?, que estaban pululando por la Lima de esa época. Y es por eso que cuando él se aleja de Perú, los panfletarios, los literatos escriben varias obras que critican y que se burlan del virrey, ¿no? Y creo que la más importante es una especie de panfleto que se llamó El drama de los Palanganas, Veterano y Bisoño, ¿no?, que eran dos personajes inventados por un autor anónimo que se encargaban de criticar a Amat y Juliet y de decir que no cumplió tanto con su tarea de virrey, sino que se dedicó más, pues, a la vida licenciosa de esa época, ¿no? Al igual que este panfleto, también hubieron otras obras, otros libelos que se encargaron de criticar a la Perricholi y a Amat, pero pues la Perricholi, como les dije, le importaba poco estas escrituras, esos panfletos, estos libelos, ¿no? Un 4 de noviembre de 1776 parte para siempre del Perú el virrey Amat, saliendo por el Callao, en el navío El Peruano, el mismo que lo trajo 15 años atrás. Amat tenía 75 años y Miquita 28. A sus 28 años, Miquita, tal como la llamaba su amado Amat, ante su partida, ella no quedó abandonada. Los tiempos de ajustes económicos ya habían cesado. Ella era dueña de algunas tierras y tuvo una pequeña fortuna, fruto de su perfecta carrera como actriz. Ella soportó la apatía de algunas personas de las clases altas, pero las personas de su pueblo la observaban con simpatía. Quizá porque una mujer del pueblo había salido adelante a pesar de vivir en un jerarquizado mundo colonial. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias.
y continuamos con el programa La Ciudad y sus historias. Uno de los escenarios en los cuales hizo sus primeras presentaciones fue el Teatro Manuel Asensio Segura, llamado en aquella época como el Teatro Principal. El día de hoy, uno de los teatros más antiguos de Sudamérica. A sus 40 años, Micaela, ya retirada y en 1778, decidió formar una empresa teatral. A pesar de su carrera como artista, la Villegas decide incursionar como empresaria alquilando un escenario teatral. Su primer socio fue José de Villaverde y luego el español Vicente Fermín de Echarri, y casándose con él en 1795. En el año de 1776 hay un cambio de virreyes, entonces Amat vuelve a España y la Perricholi pues se queda sola con su hijo Manuel. Sin embargo, ella muy astutamente supo invertir todo su dinero, todo su poder en negocios, ¿no? Se cuenta que ella compró un corral de comedia, se asoció a un comerciante español de apellido Vicente Fermín Echarri, que sería a la postre su único esposo, y con el cual empezaron a tener de modo viable un negocio de teatro, de comedia. Se cuenta que Micaela Villegas elegía a los actores, elegía las obras que se iban a representar. El negocio teatral en esos tiempos no era algo sencillo. Se tenía que invertir grandes cantidades de dinero en las reparaciones y mantenimientos de escenarios. Micaela, que era la responsable de la parte administrativa, de la selección de actores y de la dirección escénica, teniendo la misma pasión del teatro para los negocios. La Villegas siempre tuvo un carácter muy fuerte. A pesar de ello, sabía que tenía ciertas prioridades en su vida. Una de ellas, fruto de su relación con el virrey Amat, su hijo Manuel Amat y Villegas, el cual lo envió a Europa para que recibiera una buena educación. Años más tarde, cuando regresó a Perú, quiso casarse con Mariana, una de las sirvientas de su madre, y como era de esperarse, Micaela se opuso absolutamente a esa relación. Hizo encerrar a su propio hijo y casarse con una mujer de familia en 1798. Ella hasta viejita, ya hasta anciana, y fue una persona de un carácter bien fuerte, de un carácter bien, hasta se podría decir, dominante con su hijo. Se cuenta que cuando su hijo Manuel crece, la Perricholi lo envía a España para que busque la herencia de Amat de Fournier, pero no lo consiguió, porque se cuenta que Amat de Fournier, cuando llega a España, se casó con una dama de alta sociedad española y toda la herencia se fue para el hijo que tuvo con esta señora española, y Manuel vuelve a Perú pues sin herencia. Sin embargo, la Perricholi se esforzó y mandó a su hijo a Inglaterra, a España, para que tenga una educación más elevada, más culta, entre comillas, ¿no? Y a modo de anécdota se cuenta que cuando vuelve Manuel Amat y Villegas a Lima, se quiso casar con una criada, que era la criada de la Perricholi. Sin embargo, la Perricholi se entera de esto, se niega rotundamente, le dice que no, porque ella es una persona que no está a tu nivel, y pues el hijo obedece y se casa con una señora, digamos, de un nivel más alto, ¿no? Entonces, esto refleja, repito, el carácter dominante, el carácter fuerte que tenía la Perricholi hasta sus últimos años. Fue el esfuerzo de Micaela lo que le ayudó a sobresalir, a pesar de los comentarios negativos. La pasión por el teatro y la administración hicieron que más adelante ella comprara un molino en el Rímac, el cual abastecía de harina numerosas panaderías de la capital. Después de ello, la Perricholi, una mujer imponente, compró un inmueble en 1781, el cual se encontraba en una situación poco habitable. Ella hizo de este su hogar. Conocido como la Alameda Vieja, con mucha dedicación logró reconstruir el lugar y convertirlo en una de las residencias más lujosas de la ciudad de Lima. Y con el tiempo también se encargó de comprar un molino,
que en esa época le pertenecía a un clérigo, a un presbítero, y lo compró a un precio muy, muy bajo porque estaba queriendo demolición el molino. Sin embargo, con el tiempo ella lo reconstruye, se reedifica el molino y también le dieron otras entradas, ¿no? Se cuenta que ella repartía harina para todo Lima, para todas las panaderías, y también se cuenta que la Perricholi alquilaba carruajes para que lleven panes por todo Lima. O sea, tenía un negocio bien estable, tanto en el lado artístico del teatro como en el lado del comercio, de los panes, de la harina, de los carruajes y todo esto, ¿no? Se ha comentado infinidad de veces que el virrey Amat ordenó a construir el Paseo de Aguas y reestructurar la Alameda de los Descalzos porque su amada Micaela vivía muy cerca de allí. La verdad es que Micaela Villegas logró con su propio dinero comprar la propiedad de la casa Molino en 1781, 5 años después de la partida del virrey del Perú. Ahora, sobre las historias que se cuentan en torno a los amoríos entre Amat y Juníet de la Perricholi. Ya, se dice que Amat y Juníet hizo varias construcciones para que enamore a la Perricholi, ¿no? Y se cuenta que una de ellas fue el Paseo de las Aguas. Se cuenta que la Perricholi le dijo a Amat y Juníet, solamente seré tuya si es que me traes la luna bajo mis pies. Entonces el virrey Amat y Juníet, como no pudo traer la luna pues a sus pies, lo que hizo fue que hizo el Paseo de las Aguas, y en el medio dicen que construyó una fuente con agua cristalina, y que una noche luna llena llamó a la Perricholi para que vaya a la fuente y le dijo, bueno, mi hijita Villegas, te traje la luna a tus pies, así que por favor, sé mi pareja, ¿no? Y la luna reflejada en el agua hizo pues que la Perricholi aceptara, ¿no? Se cuenta como mito, se cuenta como historia, no se sabe si es cierto o no, pero al menos como que esta imagen endulza más este romance entre Amat y entre la Perricholi. En 1807 fallece su esposo y socio, don Vicente Fermín de Echarri. Fue en la casa de la Alameda, donde Micaela vivió sus últimos años, acompañada por su querido hijo, Manuel Amat, su nuera y sus nietos. La mayor de sus nietas, Tomasa, fue siempre su engreída, y a ella dejó gran parte de su fortuna. Ya en su adultez, se casó con el alférez de Caraballo, José de Jáuregui Caballero. El 16 de mayo de 1819, ya con 79 años, fallece en Lima Micaela Villegas, la famosa Perricholi. Su cuerpo fue llevado hasta la casa de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Rímac, conocida actualmente como el Convento de los Descalzos. Ya de viejita se cuenta que ella solía visitar mucho la orden de las Carmelitas, solía dar ciertos limosnas a los pobres, ¿no? Entonces esto hizo que su imagen inicial de una mujer tal vez libertina como que se suavizara, y al final se le vio ya como una persona caritativa, como una persona que siempre estaba del lado de los más desvalidos. Ella fallece a los 71 años, en 1819. Fallece exactamente más o menos un siglo antes de que muera Ricardo Palma, ¿no? Para que más o menos vean el contexto de esas épocas. Se cuenta que ella, cuando fallece, ella pide que su funeral sea párroco, que sea un funeral que no tenga mucho escándalo, pero como era un personaje ya de fama, todo Lima, pues fue un funeral con muchas personas, fue en una carroza que estuvo bien organizada, de un modo casi barroco, los adornos de la carroza y todo. Y cuando fallece la Perricholi, se dice que su hijo Manuel, exactamente en 1821, apoya a San Martín con este proyecto de independencia peruana, y él firma el acta de independencia, ¿no? Se vuelve patriota y se dedica pues a la vida política. La historia tiene límites, y ellos son las emociones más profundas que se encuentran dentro de los seres humanos. Nunca se conocerán los sentimientos reales de Micaela, pero dejo en claro que era una mujer apasionada y decidida. Ella hizo lo que quiso. Su vida no se basa totalmente en el romance que tuvo con el virrey. Ella fue una mujer emprendedora, trabajadora, y consiguió fama, fortuna con mucho esfuerzo, trabajo y sobre todo debido a su gran pasión, el teatro. Moría Micaela Villegas velada en lujos, pero nació una leyenda, la Perricholi.
Con este pequeño relato hemos podido conocer un poco más sobre la verdadera historia de la Perricholi, que a pesar de sus amoríos que tuvo con el virrey, fue una gran mujer, que con su talento logró conseguir cosas que otras mujeres de la alta sociedad no pudieron lograr. Hemos llegado a la parte final de su programa La Ciudad y sus historias. Ya saben que nos pueden seguir por la señal de UTV Canal 6 de Cable Perú.